Saludos familia, un abrazo con mucho cariño y donde quiera que nos esté siguiendo. Estos tiempos han sido maravillosos, aunque mucha gente no lo ve así. Pero hay una enseñanza muy profunda que Dios nos está dando a todos. Hay cosas muy interesantes que están sucediendo y te invito a que tú tengas tu corazón dispuesto para aprender y discernir lo que Dios está hablando hoy en día. Te invito a que cierres tus ojos para orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, domingo 3 de mayo. Bendigo a todas las personas que nos están siguiendo y confiamos, mi Dios, que es tu revelación, Padre, que nos lleva a un entendimiento cada vez más profundo y que caminamos en esa justicia, en esa gracia, en esa fe. Honramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que podamos despojarnos de aquello que nos estorba, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día te quiero tocar un tema muy interesante, tiene que ver con motivos de conciencia, porque hay muchas personas que se descalifican mentalmente y por lo tanto no se sienten dignos de recibir algo que por puro regalo o por pura gracia se debe de recibir, como es el regalo de la gracia y el regalo de la justicia. Vimos en temas anteriores cómo opera la justicia a nuestro favor, o sea, la justicia trabaja para ti, eso es muy interesante y no depende de tus obras. Sin embargo, encuentro que gente está enferma y no es por sus pecados, sino por motivos de conciencia, porque la conciencia es, ¿cómo te explico? Es condenatoria, no tiene misericordia, la conciencia es muy ruda. Y es que la gente se siente culpable. Y esto me recuerda a lo que nos enseña la palabra en Levíticos capítulo 5. Es Números capítulo 5, algo que se conoce como la ley de los celos. Y es que si un varón estaba casado y dudaba de la infidelidad de su esposa, la presentaba delante del sacerdote con una ofrenda. Entonces el sacerdote tenía que hacer una declaración de que ella era inocente, ¿de acuerdo? El sacerdote entonces tomaba agua y lo colocaba en un recipiente. Y también del tabernáculo donde se sacrificaban los animales, tomaba una pizca de la tierra que había ahí y la colocaba en el agua. Y le llamaba el sacerdote que ahora eran aguas amargas. Y tenía que declarar con el sacerdote que ella era inocente, que ella no era infiel. Ahora, sucedía lo siguiente, si la mujer decía la verdad, no le pasaba nada, nada absolutamente. Pero si la mujer estaba mintiendo, se conoce como que su vejiga se caía y se le inflamaba el vientre. Y muchos de los teólogos llegan a esta conclusión, esas mujeres quedaban estériles. Ahora, ¿qué había en esa agua que provocaba esterilidad en la mujer? Como les mencionaba, era el lugar donde todos esos animalitos que iban a ser sacrificados, tú sabes lo que traen en las patas los animalitos, traen bacterias en todo el excremento que ellos están pisando. Entonces esas bacterias, cuando entran en el cuerpo humano y hay una conciencia de culpa, provoca que el sistema inmunológico no pueda resistir, baja las defensas y provocaba esterilidad. Pero aunque tomara la misma agua una mujer que se sabía inocente, como tenía esa conciencia limpia, esas aguas amargas no le podían hacer nada. Esto es maravilloso. Son motivos de conciencia. Por eso dice la palabra, como piensa el hombre en su corazón, tal es él. La conciencia es ese termómetro que nos dice esto está bien y esto está mal. Y es aquello que se activó desde un principio cuando Adán estaba en Edén. Él no se movía por principios de conciencia. Él se movía en inocencia. La conciencia fue activada cuando decidió independizarse de Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que él consideraba que estaba bien y que estaba mal, sin tomar en cuenta a Dios. Su asignatura era comer de árbol de vida, que es Cristo, y seguir caminando en esa inocencia. Ahora, esto es muy profundo y muy interesante porque veo hoy en día que la gente se está preparando inclusive para enfermarse.
Y es esa conciencia que reprueba, donde aunque hemos escuchado las citas bíblicas que toda culpa fue sobre Jesucristo, hay cuestiones en nuestra conciencia que no nos permiten movernos en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Esas mujeres que se sabían inocentes, esas aguas amargas no les hacían absolutamente nada. Y eso me lleva al pasaje de Marcos capítulo 16, donde Jesucristo dice al final de Marcos, el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Estamos hablando de quien estamos creyendo en Jesucristo. Las señales nos siguen. Vamos a ver qué señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Por qué dice Jesús que estas señales nos siguen? Por motivos de fe, por los motivos de conciencia. A los que estamos creyendo en la obra consumada de Jesús, creemos también que toda culpa, todo peso del pecado ya no está sobre nosotros. Ahora fue sobre Jesucristo, y que hubo un intercambio divino, donde toda su santidad e inocencia ahora ha venido sobre nosotros. Aunque la conciencia funciona como un árbitro en nuestra vida, nos dice que está bien y que está mal, o como un semáforo, te quiero llevar a las siguientes citas. En Hebreos capítulo 10, versículo 2, lo voy a leer desde el 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ya había explicado la semana pasada y la semana antepasada que la ley nada perfecciona. La ley es perfecta, pero no tiene el poder de perfeccionar a nadie, porque depende de cómo nosotros estemos cumpliendo o no la ley. Por lo tanto, se tenían que hacer sacrificios todos los días. ¿Me explico? Porque no podía perfeccionar, solamente cubría los pecados, pero no los quitaba. El versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Nosotros ya fuimos limpios de una vez y para siempre. ¿Dónde lo encontramos esto? Ahí mismo Hebreos capítulo 10, versículo 13 dice así, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, dice el 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que entiendas que ahora tienes una conciencia limpia, no por lo que tú hayas hecho. Tú no eres justo por lo que tú haces, tú eres justo por lo que crees. Por eso dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. No dijo, estas señales seguirán a los que hacen o a los que cumplen. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Creer que tenemos una limpia conciencia y que por lo tanto toda la labor de la justicia, que vimos que es ese shalom, que nada falta, que nada está roto en tu vida, que todo está completo, y que la justicia trabaja para ti. Dice que tiene una labor la justicia que va a producir reposo y seguridad. Entonces, esto me lleva a otra cita que te quiero compartir, que viene en Corintios, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. ¿Por qué tenemos una conciencia limpia? Por la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Y regresando a Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11, dice así, pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Hablamos de algo que es para siempre. La redención es eterna. La salvación es eterna. Dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ve lo que dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Qué impresionante lo que dice. Primero, lo que entiendo aquí es que todo lo que yo haga por mis propios méritos son obras muertas. Lo que yo haga por mis propios méritos son obras muertas. No hay algo que tú puedas hacer o ningún sacrificio que tú puedas hacer que sea acepto delante de Dios. El único sacrificio que fue aceptado fue el de Jesucristo, que por regalo te ha otorgado esa justificación delante de Dios. Ahora, lo que dice aquí es que para poder servir a Dios, ¿qué requiero? Una conciencia limpia, no una conciencia donde me esté flagelando por los tropiezos del pasado. Puede ser que hayas tropezado, sin embargo, tú no eres justo por lo que haces, tú eres justo por lo que crees. Y que de ahí no te muevas, que entiendas que en esta justicia, que es un regalo de Dios, tú tienes una conciencia limpia. Eso es lo que va a provocar que ese Cristo que ha sido impartido en nosotros, su naturaleza se manifieste. No es algo que tú te esfuerces para hacer. Por tiempo, ya lo había explicado esto también, pero yo ya había enseñado lo siguiente. Jesucristo es nuestro modelo a seguir, yo decía. Es nuestro modelo a seguir. Sin embargo, Dios habló a mi corazón en estos días y me dice, si tú sigues pensando que Jesucristo es tu modelo a seguir, lo primero que estás pensando es que estás hablando de una persona que está fuera de ti. Y número 2, que te tienes que esforzar para ser como esa persona. Y caería otra vez en la ley, porque la ley requiere de tus obras, de tus esfuerzos. Pero en primera de Juan capítulo 4 versículo 17 dice, así como Él es, así eres tú en este mundo, en esta tierra. No es de que tú vayas a ser como Jesucristo. Puedes escuchar una oración de, quiero ser más como tú. Se oye bonito, pero de espiritual no tiene absolutamente nada. Tú eres el reflejo de Jesucristo aquí en la tierra. Lo que va a pasar en este tiempo es lo que dice en Romanos capítulo 12, que debes de renovar tu entendimiento para que puedas experimentar esa transformación y ser un testigo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vean, esto sucedió también con Adán. Dios creó a Adán a su imagen y a su semejanza. Pero cuando vino Satanás y les dijo, si comen de este árbol, van a ser como Dios. Ellos ya eran como Dios. En el momento que ellos decidieron comer de ese árbol, tomaron la decisión de independizarse de Dios y pretender en sus propios esfuerzos ser como Dios. Ahí vemos la gracia y las obras o la ley. Desde ahí vemos la ley manifiesta. Cada que tú lo quieras hacer en tu propio esfuerzo, vas a caer de la gracia. Por eso mismo, tú no vas a esforzarte en ser como Jesucristo. Que entiendas que así como Él es, así eres tú. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No me importa lo que hayas hecho en el pasado, los tropiezos que hayas tenido, pero que comprendas que en este nuevo entendimiento, en esta revelación
de la gracia y la justicia. Tú eres una nueva creación. Tú no eres lo que pensabas que eras. Tú eres la persona que Dios dice que tú eres. Y que permitas que Cristo que está en ti, no es algo que está fuera de ti, está impregnado en ti, se va a manifestar en mayor peso de gloria en la medida que le conozcas más. Esa es nuestra asignatura, comer árbol de vida todos los días, comer de Cristo. Vamos a un último pasaje. En Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de Adán, de uno solo, no se necesitó muchos, de uno solo, por uno solo reinó la muerte. Mucho más, mucho más me gusta, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, por Él vamos a reinar, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay dos cosas que se requieren para reinar en vida. No se trata de meritocracia, no se trata de tus esfuerzos, se trata de recibir dos regalos, gracia y justicia. Gracia y justicia. Hemos visto el poder de la justicia, hemos visto también que la justicia es alimento sólido. La ley se dio para los bebés, para aquellos que no tienen un crecimiento, que no tienen un entendimiento de madurez. Pero la gracia ha sido dada para los hijos, los que sabemos que nos sabemos herederos, y que en esa gracia caminamos. Ahora ve esto, en el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, por uno, a todos se nos consideró pecadores. Aunque no hubiéramos pecado, desde que nacimos ya traíamos esa simiente de pecado. Pero sigue diciendo así. Así también por la obediencia de uno, de mi Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Tu constitución es de justicia. Esa es tu constitución. En otra palabra es tu esencia. Ahora tu esencia es justicia divina. ¿Qué tan justo eres? Tan justo como Jesús. En las declaraciones de fe enseñamos lo siguiente. Por ejemplo, cuando tienes escasez, no confesamos que tenemos escasez. Estamos confesando que mi Dios suple todas mis necesidades. ¿De acuerdo? Cuando enfermamos, no confesamos la enfermedad. ¿Qué estamos confesando? Por su llaga fuimos curados. Y cuando pecamos, ¿cuál debe de ser nuestra confesión? ¿Soy un pecador? No. Debemos decir, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Aún en ese momento donde hayas tropezado, un tropiezo no redefine cuál es tu constitución, tu ADN, tu esencia. Simplemente has olvidado quién eres. Eso es lo que sucede. Pero aún si has tropezado, en vez de decir, ay, no merezco de parte de Dios, Dios ya no me va a hablar y ese tipo de cosas, eso es basura, eso es pura basura teológica, ¿cómo te explico? Es pura basura espiritual. Dale el valor a Jesucristo. Tú debes de confesar ahí mismo, yo soy la justicia de Dios. Aunque haya caído, sí. Para que recuerdes que tienes una conciencia limpia. Y es lo que va a comenzar a producir en ti el manifestar esa esencia de Cristo en tu vida. El día de hoy, soy justo no basado en mi obediencia. Yo soy justo por la obediencia de Jesucristo. De igual manera tú no eres justo por tu obediencia. Fue la obediencia de Cristo la que te introdujo y te posicionó en lugares celestiales. Si la obediencia de Jesucristo fue la que te introdujo y te posicionó, ¿tu desobediencia te descalifica? En lo absoluto,
porque no se trata de tu obediencia, es de la obediencia de Cristo. Por lo tanto, nunca pongas tus ojos en tu obediencia. Eso hace la ley, eso quiere Satanás, que solamente estés volteando a verte a ti, a tus errores. La ley hace que te ocupes de ti mismo, pero la gracia hace que te ocupes de conocer a Cristo y que lo manifiestes, pues Él vive en ti. Tú no eres lo que pensabas que eras. Tú eres la persona que Dios dice que tú eres. Te bendigo y nos vemos en la próxima.